¿Cuántos necesitan más de Cristo? ¿Cuántos necesitamos más de Cristo? Pues ojalá, hermanos, que esto sea un anhelo de cada uno de nuestros corazones. Y pues vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Pablo, hablando a esta iglesia de los Corintios, estaba hablándoles de grandes verdades y les acababa de hablar una gran verdad en este capítulo 5. Pues les acababa de mencionar a la iglesia de los Corintios que pues mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes de Dios, ¿verdad? O sea, estaba tratando de motivarlos de permanecer, porque tarde o temprano tú y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Pero hoy quiero compartirles pues un tema que pues ya todos conocemos, pero que vamos a empezar desde el versículo 16, ¿sí? Segunda de Corintios 5, versículo 16. Le vamos a dar lectura hasta el versículo 20. Y dice la palabra de Dios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres a sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A ver, una vez más el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bueno, el apóstol Pablo había conocido a Cristo de una manera sobrenatural. De hecho, la palabra que él predicaba, él mismo dice que no la había recibido de hombre alguno, sino de Dios, de Cristo. Hoy vemos que la historia está partida en dos, ¿verdad? La historia es partida en dos, un antes y un después de Cristo. Una cosa fue antes de Cristo y después de Cristo es nuevo todo. La vida cambia, la historia cambió. Bueno, ojalá y este día pues pudiéramos entender en qué parte de la vida estamos. ¿En qué parte está tu vida de la historia? ¿Un antes o un después de Cristo? Para hacerla más concreta
la pregunta, a lo mejor tu vida está partida en 2 etapas. Un antes sin Cristo y un después con Cristo. ¿Sí? Pidámosle a Dios que podamos entender esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque pues con luchas, con pruebas, con tribulaciones a lo mejor, pero hemos podido llegar a este domingo nuevamente, Señor. Ahora pedimos, Señor, que seas tú tratando con cada uno, hablando a nuestra vida, Señor, diciéndonos, amado Dios, de qué manera tenemos que caminar a tu lado, de qué manera podemos experimentar, Señor, esa nueva vida en Cristo Jesús. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a practicarlo, Padre, para que tú seas glorificado, Señor, para que tú seas honrado, Señor, a través de nuestras vidas, a través de la vida del joven, de la señorita, del adulto, del anciano. Que seas tú, amado Dios, en esas vidas, reflejando todo lo que tú eres, Dios, todo lo que tú quieres ser en cada uno. Ayúdanos a entender que con un propósito tú nos has llamado, Señor. Tu palabra dice que somos representantes tuyos. Ya no representamos a nosotros mismos, ya no somos nosotros mismos, Señor, sino ahora, Padre, tenemos la encomienda de representarte a ti por donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos a tener esta responsabilidad en nuestra vida, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues Pablo está empezando en este versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, Pablo está hablando de un antes y un después, ¿sí? De un tiempo pasado y de un tiempo presente, ¿sí? Y les estaba hablando a personas que se decía conocer a Dios, pero también a personas que no conocen de Dios. ¿Para qué? Para que pudieran mirar que se puede empezar de nuevo. Se puede empezar de nuevo, a lo mejor teniendo una vida como cristiano, ¿sí? Y hay un comienzo siempre en algo que tú vas a hacer o que estás haciendo, ¿sí? Y les estaba hablando a aquellos que a lo mejor llevaban tiempo, llevaban años conociendo a Jesús, pero pues a lo mejor no había un nuevo nacimiento en ellos. No habían tenido esa experiencia de nacer de nuevo, sino a lo mejor lo conocían carnalmente, como dice él, ¿verdad? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y a lo mejor en su momento Pablo pensaba que él hacía las cosas para Dios. ¿Cómo puede pasar en aquellos que llevan tiempo escuchando, que a lo mejor intelectualmente saben de Cristo Jesús? Y esto ha pasado a lo largo de la historia también en personas que tuvieron el conocimiento de Dios, pero que pues a lo mejor no habían entendido ese nacimiento nuevo. A lo mejor no habían entendido que hay momentos que hay que comenzar de nuevo, ¿sí? El rey David tuvo una experiencia con Dios cuando cayó, cuando él mató a Urías Eteo. Pasó por una situación muy difícil, muy complicada, porque él conocía de Dios. Él sabía que Dios
lo había puesto como rey, pero había cometido un gran pecado, ¿sí? Había matado a este hombre para quedarse con su mujer. Entonces, él estaba buscando que Dios lo volviera una vez más a reinstalar a su lugar, una vez más a sentir su presencia. A ver, vamos al Salmo 51. Salmo 51. Estaba luchando David. Fíjate, en el Salmo 51, en el versículo 1, ya había pasado todo lo de la situación con Betsabé, ya se había muerto el niño que habían engendrado, ya Dios le había quitado la vida al niño por la culpa de David, y David se sentía responsable, y David ya había recibido la disciplina de parte de Dios. Entonces David le decía estas palabras en el Salmo 51, versículo 1, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio». O sea, él sentía la necesidad de abrir su vida, su corazón delante de Dios para encontrar misericordia de parte de Dios. Sí, él había tropezado, y ya le había pedido perdón a Dios, ya había pedido ese perdón a Dios, pero ahora le pedía una renovación de su espíritu. Fíjate ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 10, sí, en el versículo 10 del Salmo 51 dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, él ya le había pedido perdón a Dios, pero quería que Dios cambiara su mente, su corazón. Quería que tuviera un corazón limpio, ¿sí? Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Para qué? Para poder ser agradable, para poder ser ese instrumento que Dios quería usar, ¿sí? Entonces, él era muy realista. Dice, quiero empezar de nuevo, ¿sí? Y a veces, si algo cuesta es, ¿cómo voy a empezar de nuevo? ¿Verdad? Por eso Pablo, volvamos al capítulo 5 de segunda de los Corintios, Pablo decía, en el siguiente texto, el 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, que él decía, bueno, Pablo les está diciendo, bueno, de aquí en adelante, de manera que nosotros que a nadie vamos a conocer carnalmente. Y aquí les está diciendo, bueno, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno ha nacido de nuevo, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Las cosas viejas pasaron. ¿Y cómo cuesta a veces dejar ese pasado que nos atormenta? ¿Sí? ¿Habrá algo que quieras dejar atrás? ¿Habrá algo que quieras olvidar y que tampoco Dios se acuerde? Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Y a veces ese pasado no queremos dejarlo, ¿sí?
Sí queremos de Dios, sí queremos caminar con Dios, pero a veces estamos tan acostumbrados a la cultura mexicana, ¿sí?, que tristemente nos aferramos a hábitos y costumbres que venimos arrastrando, ¿sí? Y a veces nos justificamos porque todos lo hacen. Es que todos llegan tarde, es que todos quedan mal, es que hay que hacer las cosas rápidas y alá y se va. Pero la palabra de Dios dice, de modo pues que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Sí? Y esas cosas que a veces estorban, esas indecisiones que se tienen, porque todos lo hacen, porque todos lo practican. ¿Sí? Y dices, nos vemos a las 5, y llega a 5:30. ¿Sí? Y por cualquier cosa dices, pues hoy no puedo ir, cuando la verdad es que deberías de haber dicho, hoy no quiero ir, ¿no? Y es muy diferente. Pero esas cosas ahí están. Pero dice Pablo, todas las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque Dios ha quitado esa vida pasada. Él ya la olvidó. Él ya olvidó, de modo que si alguno está en Cristo, aquí ya se está enfocando más a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Aquellos que a lo mejor nos decimos cristianos, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no va a venir y nada más te va a cambiar de ropa, ¿no? Dice que está haciendo una nueva creación. Está haciendo hombres y mujeres diferentes a lo que eran antes de conocer a Dios. Tú te has subido a esta balanza y has dicho, ¿cómo era yo antes? ¿Y cómo soy ahora? ¿Por qué? Porque a veces nos aferramos a esa vieja vida que llevábamos, a esos malos hábitos, a todas esas cosas que a veces queremos suavizar para que no se vean como unas grandes mentiras o grandes pecados delante de Dios. ¿Sí? Pero el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. No te cambiaron de ropa únicamente, te cambiaron tu mente, tu corazón, te cambiaron totalmente. Si realmente estás en Cristo. Si alguno, o sea, no está diciendo si todos, si alguno dice. No estaba diciendo toda la iglesia de los Corintios, no, dice, si alguno está en Cristo, ¿sí?, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Si has mirado cómo Dios transformó tu vida, cómo Dios cambió tu vida. Porque a veces, bueno, es que a lo mejor sí me cambió, pero pues el hábito de llegar tarde ya es un hábito. El hábito de querer justificar las acciones que a veces están mal, pues es que todo el mundo lo hace, ¿no? Y porque así son ellos, también eres tú. Pero Dios ha borrado todo, dice Isaías 43:25, que por amor a Él mismo, Él borró todas las rebeliones. Y no por los méritos que hayas hecho. No, dice, por amor a mí mismo, yo borré todas tus rebeliones. Yo quité todo lo que estorba. ¿Sí? Entonces ese pasado ya quedó atrás. Bueno, pero es que como estamos en este cuerpo, pues a cada día pecamos delante de Dios.
A cada día a veces podemos fallarle, a veces consciente e inconscientemente, ¿sí? Bueno, pero también, Primera de Juan 1:9 también nos está diciendo, bueno, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿sí? Pero que seamos sinceros, ¿sí? Pero a veces nosotros somos los que nos dejamos atormentar por la vida pasada, por los pecados que nos asedian, ¿sí? Y que Dios a lo mejor ya no se acuerda. Pero ya a nosotros no se nos puede quitar. Y te acuerdas de cosas que a lo mejor venías arrastrando o vienes arrastrando y que ahí están presentes en tu mente y en tu corazón. Y por eso Cristo Jesús no cambia tu vida. Y por eso no has tenido un nuevo comienzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te niegas a dejar atrás las cosas. Te niegas a quitarte a lo mejor esa amargura que está entorpeciendo tu cristianismo, que está quitando tu fe. ¿Sí? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Y no contristéis al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo, ¿qué es? Es entristecerlo. ¿Por qué se entristece una persona? Una persona que ama a otra persona se siente mal, se pone triste cuando ve que aquella persona a la cual ama está actuando de diferente manera a la que él quisiera que actuara. El Espíritu Santo es una persona en el cristiano que ahí está tratando de llevarte por el camino correcto, y cuando tú te equivocas, Él se pone triste. ¿Sí? Y Pablo decía, bueno, tengan cuidado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en el creyente. Él dice que cuando creímos, fuimos sellados. ¿Cómo fuiste sellado? Con el Espíritu Santo. Dios puso su sello en tu vida y dice, este es de mi propiedad. ¿Y cómo lo voy a certificar? Poniendo mi espíritu en él, poniendo el Espíritu Santo en ti. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Entonces, cuando tú actúas mal, contristas al Espíritu. ¿Sí? ¿Y cómo se actúa mal? ¿Cómo se puede actuar mal? Bueno, cuando no quieres soltar esa amargura, cuando no quieres soltar ese carácter, dice, bueno, es que nosotros, así somos, nuestra familia toda ha sido así, y nos justificamos y pensamos que a través de el apellido o a través de tu descendencia, por eso tú eres enojón, eres iracundo. Por eso gritas en lugar de razonar las cosas, ¿sí? Y por eso, de vez en cuando todavía se salen esas malas palabras, esa maledicencia, que ahí está y que no has querido, porque Dios pone el querer. Si por algo yo conocí a Dios, fue por eso, hermanos. Fue porque le dije, bueno, Señor, si existes, quítame estas malas palabras, esta maledicencia que me cargaba yo desde niño, ¿verdad? Criado en medio de una pulquería, pues
todas las malas palabras, todas las palabras de doble sentido las entendía. Sí. Y éramos maestros en eso. Pero gracias a Dios, mira, de las 100 que decía yo diarias o cada hora, en un abrir y cerrar de ojos, en menos de unos cuantos días, Dios quitó esa mala palabra de mis labios. Claro, te tienes que esforzar, pero es Dios a través del Espíritu el que viene. ¿Por qué? Porque Él puso ese Espíritu en ti. ¿Sí? Dice, entonces quítate todo eso. Y eso es lo que a veces no quieres dejar. O esa malicia que apenas ves a alguien mal parado y ya estás pensando mal. Apenas ves que alguien o dos personas están platicando a un lado tuyo y a lo mejor ya estás pensando que ya están hablando de ti. Porque esa malicia está adelante. ¿Sí? Se piensa mal de otra sin tener razón. Se piensa mal de esas personas que a lo mejor están ahí sin que a lo mejor se tenga razón. ¿Sí? Y todo esto viene a retrasar ese caminar cristiano, ese crecer cristiano, esa llegar a una madurez como cristiano. ¿Por qué? Porque se niegan a dejar estas cosas, se niegan a quitarse esa amargura, se niegan a perdonar. Ahora, es más problemático cuando esto sucede en una congregación, en una iglesia. Imagínate que estás pensando mal del hermano o de la hermana. ¿Y qué estará haciendo? ¿O qué haría? ¿Qué hará? ¿Sí? Y se da cuenta el hermano y cae en amargura. Y si no actúa rápido esta persona o este hermano o hermana, esa raíz pronto va a dar pronto va a empezar a crecer una planta ahí. Y esa planta va a empezar a dar su fruto. Y ese fruto va a contaminar a todo aquel que lo consuma. ¿Sí? Todo aquel que le llegue ese rumor, esa idea de lo que están pensando de él, empieza a dar su fruto, empieza a contaminar a más y empieza a haber semilla en ese lugar. ¿Sí? Porque le empieza a regar en todo su entorno. Por eso ya es tiempo, hermano, de comenzar de nuevo. Ya es tiempo de olvidar esos viejos rencores. ¿Sí? O a lo mejor por esos daños que te hicieron, a lo mejor a veces te amargas contra tus papás, contra tus tíos, contra tus hermanos. Y Pablo decía, quítense todo esto. ¿Sí? Quítense de vosotros. ¿De quiénes? De aquellos que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas. ¿Sí? Antes Pablo dice, antes sed benignos unos con otros. Es pensar bien de otros. No permitir que esa malicia entre a tu mente, a tu corazón. Ser benignos es ser misericordioso, piadoso. ¿Cómo quieres que te traten a ti? Así trata a los hermanos, así trata a las personas, así trata a tu familia. Ser benigno es ser bondadoso, es estar al pendiente, qué le pasa a los tuyos, qué necesitan en tu familia, qué necesitan en tu casa, qué necesita tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ser benigno. Ser benigno porque hemos sido perdonados. Y así como te perdonó Jesús, Dios, bueno, así perdona a los demás. Si has analizado fríamente, si has pensado fríamente, ¿cómo te perdonó a ti Dios? ¿Cómo te perdonó Dios? Sí.
Porque a veces nos sentimos los dignos y no queremos perdonar a los demás. Pero si te das cuenta, nunca has sido tan ofendido tú como tú ofendiste a Cristo. ¿O sí se compara? Sí se compara el agravio que tú le hiciste a Dios, que le has hecho a lo mejor hasta el día de hoy. ¿Sí? Y Él, aún estando con toda su cuerpo martirizado, con toda su sangre ahí embarrada en su cuerpo, Él con todo y eso dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. Sí. Y a veces el ser humano le cuesta esto, le cuesta perdonar. Pero no te has puesto a pensar cuánto has ofendido tú a Dios, cuánto ofendiste antes de venir a las plantas de Dios. Y a lo mejor muchos lo siguen haciendo. ¿Sí? Pero Él ya lo hizo, Él ya ha perdonado. ¿Nosotros podemos perdonar a otros? Sí lo podemos hacer. Sí. Sí es difícil perdonar, hermano. Pero Dios dice que ha puesto su Espíritu en ti. Y los frutos del Espíritu de Dios, el primer fruto es el amor. El primer fruto es el amor. Ese es el que debe de sobresalir en la vida del creyente, en la vida del discípulo, en aquel que diga que está en Cristo Jesús. Debería de ser esto una realidad. ¿Sí? Y no importa que a veces venga ese agravio de alguna persona que también conoce de Dios. Pero a veces, ¿cómo cuesta perdonar esto? Es más difícil perdonar a alguien que ya conoce de Dios que a alguien que no conoce de Dios. Se hace más complicado porque la carne se niega a dar ese perdón. Pero si lo ponemos a la luz de la palabra, te podrás dar cuenta que es más el agravio que nosotros le habíamos hecho a Dios. Entonces, ojalá y tú estés listo para dejar atrás todo ese pasado por medio de ese perdón, por medio de ese olvidar todo eso que venías practicando. El que está en Cristo, dice. No dice el que no está en Cristo, no, dice el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no está hablando del otro, está hablando de ti. Tú que dices estar en Cristo, debes demostrar ese cambio radical en tu vida. ¿Sí? Y Pablo hablándoles a los corintios, decía en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Deja que el futuro, el presente, a través de vivir una vida agradable para Dios, sea excelente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente asumiendo tu responsabilidad, esa responsabilidad que Dios ha puesto en ti. ¿Y qué responsabilidad? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio más hermoso podemos tener en nuestras manos? Esto que proviene de Dios, ¿sí? Porque Él nos reconcilió a través de Cristo Jesús. ¿Qué hicimos tú y yo? Nada. Bueno, pero ahora podemos hacer muchas cosas para Dios. ¿Sí? Él te buscó, Él te amó,
Él te da un cargo muy importante. ¿Cuál? Reconciliar a la gente con Dios. Toda esta vida que Dios nos está permitiendo vivir, tenemos que vivirla a través de una experiencia de fe, hermano. La palabra así lo dice. El justo pues vivirá por fe. Pero esa fe te tiene que llevar a obedecer la palabra, a obedecer lo que tú entiendes que es la voluntad de Dios. Esa fe te tiene que llevar a ponerte en manos de Dios para que seas útil. ¿Sí? Fe es confianza total en Dios, en Cristo. ¿Sí? Y esa fe es totalmente opuesta al temor. Ay, no, es que ¿qué voy a hacer? Es que no sé predicar. Y a veces quieres predicar y quieres condenar a los tuyos mismos, a tu familia, y quieres hablarles y quieres decirles que son rebeldes, que son borrachos, que son adúlteros, que son drogadictos. Y luego dices, es que no sé predicar. Pero es que a lo mejor nadie te dijo que predicaras. A lo mejor Dios te está diciendo, ámalos, sírvelos. Y a lo mejor con eso los vas a atraer a las plantas de Dios. Pero a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? A veces tú quieres hacer las cosas a tu manera. No quieres hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? Tenemos que trabajar mucho en poner por obra lo que entendemos de Dios, en poner de manifiesto esa fe que decimos tener, porque a veces esa fe se acobarda demasiado cuando tienes que actuar, cuando tienes que enfrentar las cosas. Pero cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú dejas que el Espíritu te guíe y que te infunda más fe, más confianza, bueno, entonces es cuando vas viendo los frutos que hay en tu vida. ¿Sí? Hace 8 días mencionábamos acerca de la ansiedad, ¿sí? Del afán, ¿verdad? De ese afán que a veces viene a nuestras vidas, de ese afán que a veces viene a perturbar esa confianza que hemos puesto en Dios. ¿Sí? Y esto sucede a cada día, y esto viene a veces a perturbar la fe. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Porque no depositamos toda nuestra fe y nuestras luchas y nuestras pruebas. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Y a veces no se nos olvida la palabra. Tan fácilmente dejamos que la mente nos traicione y se nos olvida que tenemos a un Dios que puede suplir cualquier necesidad, cualquier cosa que necesite nuestra vida, material, física o espiritual, Dios la va a dar. Pero confiemos en la palabra. Mi Dios. ¿Tu Dios es Jesús? Bueno, Él va a suplir. Dice, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero a veces nosotros caemos en esa ansiedad y queremos adelantarnos a las cosas, ¿sí?
A veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y por eso se cae en la ansiedad. Pero el cristiano confía en Dios. El cristiano, su confianza está en Dios. No está diciendo, bueno, ¿cómo le voy a hacer mañana? No estás pensando ahorita, híjole, mañana tengo un compromiso, ¿cómo le voy a hacer? Y si estás haciéndolo, si estás pensando, es por eso que la palabra no viene y se arraiga en tu mente, en tu corazón. ¿Sí? Porque ya estás tratando de enfrentar el futuro. ¿Qué va a ser de mí más adelante? ¿Qué va a ser de mí en unos años? ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Sí? Y ahí estás pensando. Como decía el hermano al principio, olvídate de todo lo que dejaste allá afuera y concéntrate en lo que Dios quiere mencionarte, lo que Dios quiere hablarte esta mañana. Y con una gran verdad que tú entiendas, con una verdad que tú entiendas hoy, y que vayas y la pongas por obra, y que vayas y que empieces a amar, a perdonar, a mirar que sí se puede empezar de nuevo. No, es que quieres hacer todo al mismo tiempo. Es que dijo tantas cosas que no entendí nada. ¿Por qué? Porque a veces la mente está en otro lado. Sí. Y la palabra de Dios allá en Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Sí, dice la palabra, no te afanes. Todavía no acaba el día, ahorita estás aquí, debe de estar tu mente, tu corazón aquí, escuchando la palabra, porque quiero yo pensar que veniste por un consejo de parte de Dios. No veniste a escucharnos a nosotros, que tanto a lo mejor titubeamos, que tanto a veces no alcanzamos a entender toda la voluntad de Dios. No, tú veniste por algo que Dios tenía para ti esta mañana. ¿Sí? Pero todavía no se acaba el servicio y ya estás pensando en cómo hacerle ahorita que llegues a tu casa, cómo hacerle ahorita que termine la reunión, o cómo hacer el día de mañana, cómo solucionar ese problema, o ya estás tratando de acomodar tus tiempos, ¿sí? Pero todavía no se acaba el día, ¿sí? Por eso Pablo decía, el que esté en Cristo, nueva criatura es. O sea, olvidar de todas esas cosas que a veces son imposibles para nosotros, que se ven muy, muy lejanas, todo aquello que nuestra alma, nuestro corazón anhela, nuestra mente quiere, nuestra vida desea, que las vemos muy imposibles o muy lejanas. ¿Sí? Olvidarnos y concentrarnos. ¿Qué quieres, Dios mío? Que entienda, que a cada día vayas viviendo conforme a la voluntad de Dios. No te afanes por el día de mañana, dice, porque el día de mañana pues va a traer su propio mal. ¿Sí? Y si quieres solucionar todas estas cosas en tus fuerzas, a tu forma de pensar, a tu manera de actuar, va a ser difícil. Pero si te acuerdas que la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios, dice. En el capítulo 1 de Lucas 1:37 dice, no hay nada imposible para Dios. Así lo trae la traducción que tenemos, la Reina Valera. Pero en el original griego dice, no hay nada imposible con Dios, ¿sí? O sea, con Dios en tu vida, que es muy diferente, ¿sí? No hay nada imposible con Dios, dice, ¿sí? Entonces, tenemos que estar conscientes. ¿A qué Dios te has acercado? ¿Sí?
Y Pablo trataba de motivar a esta iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque veía que había mucha gente que decía conocer a Dios, pero no había nacido de nuevo. Y no habían dejado sus amarguras. Y todavía arrastraban todas esas cosas que acabamos de mencionar. ¿Sí? Todas esas cosas que no habían olvidado, ahí estaban. Por eso Pablo les decía, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, ¿sí? De aquí en adelante, o sea, queremos empezar de nuevo. Bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Deja que las cosas queden atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tienes un gran cargo, ahora tienes una gran encomienda, reconciliar a la gente con Dios. Tú eres un reconciliador. ¿Sí? Es que como que no lo entiendo. Bueno, Pablo decía en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, si no quieres ser reconciliador, sé embajador de Cristo. ¿Sí? Y deja que toda esta vida que te queda, puedas ser hacedor del mandamiento de Dios, ser hacedor de su palabra. Para que esta vida sea emocionante, para que tú estés ocupado en la obra de Dios, no en tus propias 4 problemas, no en tus propias 4 cargas. Nos encargó a nosotros, a todos los que estamos aquí, a todos los que conocemos de Dios, nos ha encargado esta gran responsabilidad. ¿O nada más a unos cuantos? No, a todos. ¿Cuál reconciliación tienes que buscar? Pues primero la de tu familia, hermano. Primero la de tu casa. Primero a los cercanos que tienes, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, tu prójimo más cercano. Pero también tienes que estar pendiente de los hermanos, de la iglesia. Tienes que, como dice Hebreos, estar luchando para que lo débil, lo cojo, no se salga del camino. Para que todas esas rodillas que a lo mejor llevan meses sin doblarse, se doblen ante el nombre de Jesús. ¿Sí? La reconciliación de unos y otros. Porque este es un gran ministerio que Dios ha dado a todos. Aquí no es de que sé predicar o no sé predicar, ¿sí? No es es que no sé las palabras apropiadas para hacerle ver a la gente. Pues a lo mejor como a Moisés, ¿no? ¿Quién te dijo que vas a hablar? Con tu accionar. ¿Sí? Con tu propio testimonio, que es el que más impacta en la vida de las personas. El testimonio es el que más impacta, hermanos. ¿Sí? Bueno, hemos sido comisionados para esa reconciliación. Sí, para hablarles acerca del amor de Cristo a otros, de ese amor que a lo mejor a ti te cambió. Sí, que te hizo a lo mejor una nueva criatura, o no has sentido el cambio, o todavía no te cambia. ¿Sí? Pues de ese amor, ese es el cargo que tienes. Dice, eres embajador de Cristo, o sea, representante de Él, porque un embajador no se va a representar a sí mismo. Va a representar a su país. ¿A dónde? A otro país donde hay una nueva cultura, donde hay nuevas creencias. Y ahí en medio de ese otro país llega este representante ¿a qué? A presentar su cultura, a representar a su país, sus costumbres, ¿sí?
Por eso se dan a conocer en otro lado. Y tú y yo somos embajadores. Imagínate qué gran responsabilidad tienes. Representar a Jesús ahí en donde tú andas, en donde tú te mueves. ¿Cómo lo voy a representar? Pues como Él era aquí en la tierra. Amaba a la gente. Era benigno con todos, ¿sí? Pero también tenía un celo de parte de Dios cuando ofendían al Padre. Cuando las cosas no se hacían conforme a la palabra de Dios, brotaba ese celo. ¿Sí? Pero también tenía mucha misericordia para aquel que lo necesitaba. Bueno, ese embajador eres tú, de ese gran reino, no de un reino terrenal. Ahora eres embajador, embajadora de un reino celestial. Y has sido escogida, has sido comisionada para llevar ese mensaje de salvación a todos aquellos que lo necesiten. ¿Sí? Sí, vas a hablar con palabras y les vas a decir a lo mejor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a lo mejor te van a cuestionar, te van a preguntar, ¿y cómo se ha acercado? ¿Cómo se ha acercado el reino de los cielos a aquel que a lo mejor no conoce de Dios, hermanos? A ver, díganme una manera de cómo crees que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús, el primer mensaje que dijo es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Porque Jesús vino a esta tierra. Ajá. Y ahora si lo trasladamos, si tú pudieras hablarle a una persona y decirle, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque si te preguntara esa persona, ¿por qué se ha acercado el reino de Dios? Porque se le va a compartir. ¿Por qué decían? Porque les lleva la palabra. Uh-huh. A ver. Uh-huh. Pues sí. Porque Él cambió tu vida y puede. Pero, a ver, en otra ocasión, en el capítulo 1 de los Hechos, el Señor, está el Señor Jesús y están los discípulos y le dicen, le preguntan a Jesús, ¿cómo vendrá el reino de Dios? ¿O cómo vendrá tu reino? ¿Qué respuesta le da Jesús a los discípulos? ¿Por qué? Ajá. Pero a lo que él les contesta, les dice, miren, el reino de Dios no vendrá con señales o cosas. El reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios vino a cambiar sus vidas. ¿Sí? Y cuando Jesús está diciendo, arrepentíos, porque arrepentíos, ahí se me fue la idea. Y creer en el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo? El reino de Dios está entre ustedes. Es cierto, estaba ahí Jesús presente. El reino de Dios estaba ahí presente en la vida de Cristo Jesús. ¿Cómo viene el reino de Dios a la vida del cristiano? Porque la ha cambiado, como decían.
Sí, porque esa persona necesita ese mensaje de arrepentimiento, pero también necesita el testimonio de esa persona que le está hablando y decirle el reino de Dios, porque a mí me transformó, porque ese reino está aquí en mi vida. Ese reino se ha acercado a ti. ¿Cómo? A través de mi vida, a lo mejor también. Por eso es muy importante el testimonio que tú des, ¿sí? El testimonio que tú estés dando a los demás. Y es muy importante el cargo que Dios puso en ti, ¿sí? Hemos sido comisionados para llevar ese mensaje de salvación. Ese de Dios se ha acercado a las vidas. ¿Cómo se ha acercado? Pues en mi vida a lo mejor se acercó a través de un pastor, a través de familia, de personas que vi que habían cambiado para bien. Y dije, bueno, pues yo quiero ser como ellos, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Por tu vida, hermano. Aquella persona inconversa. Sí, es cierto, llevas el mensaje de la palabra, es cierto. Pero también va tu vida que la transformó. Sí. Cristo tiene que ser una realidad en nosotros. Sí. Porque Dios está contigo y va contigo cuando predicas y abre tus labios cuando es necesario. ¿Sí? Entonces, qué importante es alcanzar a entender este cargo, esta comisión que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ahora, pues creo yo, hermano, que en esta vida terrenal que tenemos, en esta vida carnal que tenemos, nada es más emocionante de veras, hermanos, cuando tú ves que una persona se quiebra ante el mensaje de Cristo Jesús, se dobla ante el mensaje de Cristo Jesús. Cuando tú ves que esa persona, tú le hablas y se interesa en Cristo Jesús. ¿Qué sientes, hermano? ¿O no has sentido, no has tenido esa experiencia de mirar que a través de tus palabras o a través de la palabra que Dios está poniendo en ese momento en ti, esa persona se interesa en Cristo? Y esa persona empieza a hacer cosas para Dios y se arrepiente, ¿sí? Nunca has visto cuando tu familia a lo mejor se interesa en qué está pasando con tu vida. Nunca lo has experimentado. Nunca te has acercado a lo mejor a un vicioso para predicarle, o a un amargado, a una amargada para predicarle, para compartirle la palabra de Dios. O a un adúltero para decirle que está haciendo mal a su familia y a él mismo. Porque además dice la palabra de Dios que el adúltero no peca contra los demás. Dice, peca contra su propio cuerpo, dice. ¿O no dice así la palabra? ¿Sí? Entonces, Pablo estaba muy interesado en que tuvieran en su mente y en su corazón esta encomienda que Dios les había dado. Y esto también es para nosotros. Esto también es para que tú y yo entendamos, hermanos, lo que Pablo quería decir, ¿sí? Lo que Pablo les estaba diciendo. De manera que nosotros de aquí en adelante, ¿sí? O sea, un antes y un después, a nadie conocemos según la carne. Porque a lo mejor había algunos que habían tenido de vecino a Cristo Jesús, o lo habían visto dónde vivía, o lo habían visto dónde se metía, ¿sí? Y Pablo dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, dice. ¿Sí? Sí, si a ti te conocieron así en la carne, cuando eras carnal, bueno, ahora que te conozcan como cristiano, como cristiana, ¿sí? Ya no lo conocemos así, dice. De modo que si alguno está en Cristo, tampoco estaba dando por automático que todos estuvieran en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? O sea, el requisito es estar en Cristo. ¿Para qué? Para que seas nuevo. Para que tengas una vida que ha cambiado Dios. ¿Sí?
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, es que es un poco a poco. No, hermano. La amargura, el mal carácter, todo eso se tiene que dejar atrás, hermano. ¿Por qué? Porque conociste a un Cristo que te amó, que te sirvió, que se entregó por ti. ¿Sí? Todas las cosas son hechas nuevas, dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sí? Entonces ¿eres un antes o un después de haber conocido a Jesús? O sea, ¿eres una criatura nueva? ¿Estás cumpliendo con ese ministerio que Dios te ha dado? ¿Con esa responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos? Sí. ¿Cómo estás representando a Cristo? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal? Ahí vamos. Porque esa es una de las palabras favoritas del mexicano, ¿no? Ahí vamos. ¿Pero a dónde, hermano? ¿Al cielo? ¿O hacia abajo al infierno? ¿A dónde vamos? Tú sabes, tú te conoces, hermano. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Démosle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ya la hemos escuchado, Señor. Ya la hemos meditado, ya la hemos analizado. Ahora, Padre, llévanos a ponerla por obra, Señor. Padre, porque tu palabra dice que contigo no hay imposibles. No hay nada imposible contigo, Señor. Entonces, amado Dios, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, en aquellos que a lo mejor podamos hablar de ti, Señor. Pero también, Señor, pon el querer como el hacer en aquellos que estás demandando de amar y servir a otros, Padre. Porque a través de ello, a lo mejor, amado Dios, va a ser el mensaje para sus vidas. Porque a todos nos gusta que nos amen, Señor. Porque a todos nos gusta que nos sirvan, Señor. Enséñanos a servir. Enséñanos a amar. Enséñanos a darnos por los demás, Dios. Porque tú lo hiciste primero. Tú te diste por nosotros. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Dale vida en aquellos que la necesiten, Señor. Dale vida en aquellos que escuchen esta grabación, Señor. Y pues también sea de bendición para sus vidas. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén.